¿ok? Hoy día vamos a empezar, ¿no es cierto?, con la unidad, ¿no es cierto?, de el mundo contemporáneo, ¿ok? Son los primeros pasos, ¿no es cierto?, estamos dando los primeros indicios para la preparación de la prueba de transición de historia. Por lo tanto, muchas de estas cosas ustedes ya las vieron, me acuerdo, en primero medio conmigo, así que no debería ser algo distinto. De hecho, tomé muchos de algunos power, lo arreglé, etcétera, para que le fuera más cercano. De hecho, como ustedes saben, el temario de historia ya no toma la Grecia, Roma, la Edad Media, toma solamente la época contemporánea y el Chile contemporáneo también. Así que vamos a trabajar harto en ello, bien, vamos a hacerlo cosas bastante, de una u otra manera, ¿no es cierto?, con muchas imágenes. A mí me gusta trabajar con imágenes, con videos, pero prepararlos muy bien para los que quieran rendir este año esta prueba, ¿ok? Y los que estén aprovechando de ser preuniversitario online y todo lo demás, así que bienvenido a todos esos aportes, ¿ok? Comenzamos. Ahí está. Corto medio, ¿no es cierto?, la idea de progreso ilimitado. O sea, ¿quién se acuerda de ese tema? A ver, partamos de eso. A ver, ¿quién se acuerda de qué era el progreso ilimitado? Que surge en el siglo XVIII como idea, por eso se llama la idea. A ver, ¿alguien en el chat que me pueda responder? Si me dicen que no se acuerdan, mejor. Si me dicen sí y quieren opinar, bienvenido. Para que así avancemos, para que pueden participar. Yo no he cerrado a nadie en este No caso, lo más que es. el micrófono. La Richeli no se acuerda, ¿ya? ¿Quién más no se acuerda? ¿O alguien se acuerda de algo, alguna noción? Y Eray tampoco se acuerda. Y a usted le hice clase. ¿Qué me falta? A Monse no le hice clase, pero a lo mejor en el otro colegio lo vio. La Isidora a lo mejor se acuerda. Ya. Vamos a avanzar mientras, si alguien se acuerda. A ver, en el siglo XVIII, ¿no es cierto?, ustedes lo conocen como el siglo, ¿no es cierto?, de la Ilustración. Muchos lo han escuchado de esa manera, el famoso siglo de la Ilustración. Entonces, nuestro objetivo de la clase es, ¿no es cierto?, comprender la idea de progreso indefinido o ilimitado y sus repercusiones culturales y sociales en el siglo XIX. Surge una idea, ¿no es cierto?, que a partir de y especialmente se da en los países más desarrollados de la época, aquellos países que estaban con un proceso industrial, ¿no es cierto?, cultos, donde se estaba fomentando la educación, donde estaba surgiendo la burguesía. Surge una idea que yo una vez lo compartí con ustedes. ¿En qué consiste esta idea? ¿Qué idea del progreso indefinido? Adquiere fuerza en los siglos XVIII y XIX y corresponde a una época de profundas transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Partiendo de eso. Primero, surge la burguesía que le empieza a ganar terreno, ¿no es cierto?, después de la Revolución Francesa, le gana la nobleza y se instala la burguesía como la gran clase social que va a hacer los grandes cambios a partir del momento, porque van a ser ellos los que van a manejar el comercio y también se van a transformar en los grandes empresarios industriales. Por lo tanto, la nobleza desaparece de los grandes países de Europa, por ejemplo, y de América. En cambio, en los países latinoamericanos se fusionó la antigua aristocracia o antigua nobleza con los nuevos burgueses, así que hubo una mezcla media extraña. Pero en lo que corresponde a Europa desaparece la nobleza y solamente queda la burguesía en el poder. Segundo punto, existe una idea de construir un conocimiento de carácter racional y científico. Recuerden que la Ilustración, ¿en qué se basó? En que ya se dejaba de lado a Dios. Ya no, las respuestas ya no tenían que ver con Dios, sino tenían que ver con una respuesta científica. Tienen que ver con que, en este caso, por ejemplo, si llovía, no porque Dios estaba enojado o estaba triste, sino que, de acuerdo, ¿no es cierto?, a que las masas de aire se juntaban y por lo tanto se producía, ¿no es cierto?, la lluvia.
Había una explicación para todo, por lo tanto, fue el siglo de la razón. Y ese siglo de la razón puso, en este caso, debajo a la iglesia. Empezaron a cuestionar a la iglesia y todo lo demás. No me acuerdo, profe, se escucha súper mal. ¿Se escucha mal? Marcela, ¿tú escuchas bien? La Cami, no la más iglesia. La Cami la que tiene que hablar en Netflix. ¿Escuchas bien? ¿Qué más? Sí, pues ya te hija. Sí, se escucha bien. Ya. Entonces, por lo tanto, se pensaba que la mejor manera de que el mundo cambiara era a partir de la razón, ya no de las supersticiones religiosas, se decía, no tanto de los ritos religiosos, católicos o protestantes, sino que era la razón, el triunfo de la razón lo que iba a permitir mejorar la calidad de vida de las personas. Ya no era tanto rezar y tener fe, sino que la razón podía llevar al hombre, ¿no es cierto?, a ser feliz. Por lo tanto, ahí nos vamos a encontrar con algunas características. Esta idea de progreso va, y aquí las tengo en el Power, ¿no es cierto?, son súper claras y las traté de hacer lo más concisa posible. Por ejemplo, es un camino lineal, continuo y ascendente. Ustedes se acuerdan yo le explicaba en primero medio que la famosa línea de tiempo, incluso Marcela, lo más probable es que ella estudió con las líneas de tiempo que eran derechitas, ¿se acuerdan? Cuando uno hace una línea de tiempo, la hace como con una flecha al principio y una al final, esa línea de tiempo. ¿Se acuerdan o no? Uno siempre, uno le dice, haga una línea de tiempo, y uno hace una línea derecha, ¿no es cierto? Bueno, en este periodo, cuando se habla de la famosa idea de progreso, hola Ayrton, adelante, recuerden escribir su nombre para la asistencia. Miguel Millán tiene que poner Miguel Millán y Ayrton Farías. Ya, siguiendo con la idea. Se piensa que como a partir de la razón, ya no tenía que ser un camino continuo, tenía que ser paralelo. ¿Ya? Alguien se tiene que silenciar, por favor. Ok. Hola, Naís, ¿cómo estás? Ya no es una línea derecha, sino que es ascendente. ¿Por qué? Porque, para que tú lo sepas, Marcela, que a ti no te hice clase, aunque usted no lo crea, se pensó que el camino, ¿no es cierto?, ahora de la historia, a partir de la razón, iba a ser siempre ascendente. Es decir, el mundo iba a siempre mejorar. Si se iba a crear algo o si iba a cambiar la sociedad, siempre va a ser para mejor. ¿Se entiende? Por eso era ascendente. Pero sin la intervención divina, solamente ocupando la razón. Entonces, siempre todo lo que el ser humano realice iba a ser para mejorar su calidad de vida y siempre a partir de la razón. ¿Se acuerdan de eso? ¿Tú te acuerdas, Anaís? Me dijiste verdad, jajaja. Después, todo esto se alcanza Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Todo se alcanza por medio del reconocimiento Bien, racional. profe, me había preguntado si me acordaba y no me acuerdo, disculpe. Ah, ya no importa, mejor, porque así vamos avanzando. Se alcanza por medio del conocimiento racional Ya. científico. Imagínense que la ciencia en ese momento está avanzando mucho. En ese momento aparece Louis Pasteur, ¿no es cierto? Aparece poco después, ¿no es cierto?, Darwin con sus teorías, aparecen los primeros teóricos del átomo, ¿no es cierto?, que a usted le gusta tanto en química, que lo han visto, ¿no es cierto?, está entre ellos, ¿no es cierto?, John Dalton, y después van a aparecer Rutherford, y otros más, que van a empezar a hablar de que el mundo va a encontrar un sentido a partir del conocimiento científico, pero utilizando la razón. Por lo tanto, todo tiene un carácter antropocéntrico, que todo gira en torno al ser humano. Ya no es teocéntrico, se deja de lado a Dios. Teocéntrico significa todo gira en torno a Dios. La Edad Media es teocéntrica, todo gira en torno a Dios. Pero ahora, a partir de la ilustración, de la idea de progreso, todo gira en torno al ser humano. Y una de estas variables, ¿no es cierto?, es que los burgueses dicen que la mejor forma de vivir, ¿no es cierto?, y alcanzar la felicidad es acumular la riqueza, acumular, ¿no es cierto?, el arte, el conocimiento y ser dominadores de las fuerzas productivas. Entonces, claro, en un principio todo bien, fantástico, pero obviamente frente a esto va a aparecer lo contrario. ¿Ustedes han escuchado a Karl Marx? Dice, no, pues, siempre ha existido, ¿no es cierto?,
la lucha de clases desde los inicios de la historia, y por lo tanto, si los burgueses quieren ser los dominadores, van a crear una clase que se va a oponer. ¿Y cuál va a ser esa clase? El proletariado. Por lo tanto, lo científico, ojo, y el conocimiento racional que va a permitir al hombre alcanzar un alto nivel moral, político, económico, es decir, alcanzar la felicidad plena, solo a partir del conocimiento racional y científico. Ojo, ya no es Dios, ya no es la fe, la creencia en Dios, sino que a partir, ¿no es cierto?, del conocimiento racional y científico. Por eso aparecen los primeros inventos, y esta imagen, quiero que la recuerden, es el ejemplo clásico del progreso. El ejemplo clásico del progreso es, ¿no es cierto?, el tren. ¿Por qué motivo? Porque el tren, primero, acorta la distancia, acorta el tiempo. Permite llevar desde personas hasta, ¿no es cierto?, recursos naturales. Por lo tanto, la idea de progreso, con la aparición del tren y después con el barco a vapor, van a ser los primeros indicios de que el mundo está entrando en una nueva era. Pero también en una nueva era donde los burgueses van a dominar. ¿Por qué? Porque los burgueses se van a encargar, ¿no es cierto?, de conquistar el mundo a través del barco y del tren para extraer los recursos naturales y apropiarse de ellos. En desmedro de los países más pobres o territorios más pobres y de los pueblos originarios en los respectivos continentes, o en este caso en Estados Unidos. Por eso los descubrimientos científicos realizados en los siglos XV y XVIII cambiaron el conocimiento existente de la antigüedad. Por ejemplo, el Estados Unidos, que era muy pequeño, a partir del siglo XIX se hizo gigante, y lo vamos a ver en la otra unidad. Entonces, si ustedes ven aquí, generan una sensación de haber ingresado a una era de continuas mejoras que lo encaminan a la superación de sus problemas. El hombre considera que con todo lo que está ocurriendo, estamos en otra época. Dejamos de lado la Edad Media, dejamos la Edad Moderna y estamos en la época de las luces, la era de las luces. Es decir, que estamos todos iluminados para, en este caso, mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de vida de los hombres. Y aparecen dos ideas centrales. Una es el liberalismo económico, que señalaba a la iniciativa individual como motor de la economía. Asociaron la idea de progreso a valores como la libertad y la iniciativa de los individuos. Es decir, el capitalismo. Es decir, se incentivaba, ¿no es cierto?, el derecho de propiedad, en que cada persona, ¿no es cierto?, tenía derecho, en este caso, ¿no es cierto?, a su riqueza, ya, en este caso, a conseguir más riqueza. Total, a mayor riqueza, mayor felicidad. Y el liberalismo político, que planteaba la existencia de derechos de las personas. Pero ojo, uno dice, todos tenemos derechos. No, ¿para quién eran esos derechos? Para quienes tenían el poder en ese momento. Los que podían participar en política. Por ejemplo, en el caso europeo y norteamericano, era, ¿no es cierto?, la burguesía. ¿Qué pasaba con el resto de los pobres? El proletariado no tenía derechos. ¿Qué pasaba con las mujeres? No tenían derechos. Por lo tanto, esta idea de que existen derechos ciudadanos individuales es para algunos. De ahí les voy a explicar por qué. Hay nuevamente la figura, ¿no es cierto?, del tren que va abriéndose camino en un mundo desconocido, y que uno puede pensar, para la gente, imagínense, para un indígena, es como le pasó a los indígenas centroamericanos cuando vieron llegar los barcos de Colón. Pensaron que eran los dioses. El mismo caso para estos indígenas, que en este caso norteamericanos, que vieron entrar un ferrocarril, ¿no es cierto?, una máquina de acero, y ¿qué diablos es esto? Entonces, para ellos también va a ser algo distinto. Y sabemos que históricamente que la ocupación norteamericana de su territorio fue, ¿no es cierto?, muy cruel porque se ocupó a la fuerza. Se introdujo, de aquí muy importante, nuevas tecnologías que aumentaron la capacidad de producción del ser humano. Apareció la industrialización. En vez de trabajar, ¿no es cierto?, en los famosos talleres donde se necesitaba mucha mano de obra. Por ejemplo, si yo necesitaba 100 personas para hacer 100 chalecos, es decir, una persona hacía un chaleco, ahora con la máquina yo puedo hacer 500 chalecos, pero a lo mejor necesito 50 personas. Esas 50 personas es que manejen las máquinas, solamente manejen las máquinas. Alguna va a producir los brazos, otra la parte de adelante, y alguien las va a tener que ir uniendo, otra máquina las va a coser, o las personas las van a coser, etc. Entonces ya no se necesita tanta gente, pero sí se puede producir más con las máquinas. Este proceso transformó la aplicación material más visible del avance científico.
representaba la concreción de la ideal de progreso. Por lo tanto, la maquinaria, ya sea los ferrocarriles, el barco a vapor, las nuevas fábricas, ¿no es cierto?, y posteriormente el automóvil, reflejó todo el avance, la idea de progreso. Que todo siempre iba a ser para mejor para la humanidad. Ahora la pregunta era, ¿para quién de esa humanidad? En el ámbito de las ciencias naturales, aquí aparece nuestro amigo Darwin, ¿no es cierto? Se integra el análisis de las ciencias naturales y humanas. En el ámbito de las ciencias naturales comenzaron a publicarse estudios que plantearon un continuo y creciente mejoramiento de alguna forma de vida en la Tierra. ¿Y qué plantea Darwin en ese sentido? Los más débiles tendrían a desaparecer. Por ejemplo, él es muy distinto cuando muchas veces se ha dicho en eso de que, según la teoría de Darwin, ¿no es cierto?, los más fuertes tienen que ganar a los más débiles. Pero ojo, se ha tergiversado esa idea. La idea central es que los más fuertes dentro de una especie le tengan que ganar a los más débiles. Por ejemplo, dentro de los leones o de otros tipos de animales que sean capaces de adaptarse. Sí, Millaray, después la subiré a la clase. No te preocupes. Después, como les decía, dentro de una misma especie, que aquí voy a poner el ser humano. ¿Por qué les voy a poner el ser humano? Porque como es una idea de las potencias industrializadas, decían que ellos, los hombres blancos, eran superiores a los de otros pueblos de África, Asia y América. Por lo tanto, ellos debían exterminar o civilizar a esos pueblos. ¿Me entendieron la idea? Díganme sí en el chat, los que la entendieron. Reitero, el hombre blanco, los europeos, norteamericanos, dijeron, nosotros los blancos tenemos la obligación de ir a civilizar a los pueblos del resto del mundo porque somos superiores. Y eso es el social darwinismo. Eso se llama social darwinismo, plantear que hay algunas razas, en esa época se hablaba de razas, que son superiores a otras. Entonces los blancos eran superiores a los latinos, ¿no es cierto? Eran superiores a los asiáticos, a los negros africanos, por lo tanto, por eso los blancos nos tenían que civilizar. ¿Entendieron? Respóndanme en el chat. Sí, profe, me dice Kaila Antonia. ¿Quién más? Me dice que sí. Isidora me dice que sí. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Me imagino. O por el micrófono. Mientras me digan que sí, porque así yo puedo seguir. ¿Ok? Entonces, Marcelo, ¿usted lo entendió? Muy bien, gracias Marcela. Entonces, el social darwinismo plantea que hay razas superiores, insisto, razas superiores, y por eso el ejemplo de atrás dice la evolución, miren, desde el mono, ustedes recuerdan el Homo habilis, después el Homo erectus, el Homo sapiens, la sapiens sapiens, y aquí viene y volvimos a la misma posición de la anterior, porque estamos pegados al computador. En este caso uno podría decirse como memes de actuales. Es lo mismo, mire. La misma especie, y dice, empecemos de nuevo, la hemos jodido. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la hemos jodido? ¿Por qué esa imagen dice ello? Pueden ocupar el micrófono o el chat. ¿Por qué dice esta imagen? Porque aquí está el Homo sapiens sapiens diciendo, oh, la hemos jodido, devolvámonos, empecemos de nuevo. ¿Por qué creen ustedes? ¿Se imaginan? ¿Será por la tecnología? Sí, en parte. ¿Y será porque se supone que el mundo iba a ser para mejor? ¿Y cómo estamos hoy día? Se supone que la idea de progreso era para mejorar la vida de la humanidad. ¿Y en qué estamos hoy día? Hemos destruido el medio ambiente, estamos en el cambio climático que nos tiene hasta el cuello, ¿no es cierto? La poca conciencia ecológica y nuestra tóxica idea de evolución. Exactamente. Por lo tanto, muy bien en este caso Isidora y Kaila. Es decir, el hombre retrocede porque dice, pucha, se supone que teníamos que ir para adelante, mejorando siempre. Ya es tarde, hemos arruinado el planeta. Lamentablemente. Igual que esta.
O sea, se supone que íbamos a mejorar, a comer, ¿no es cierto?, alimentarnos mejor. Y aquí, acuérdense, el famoso, el Australopithecus, otro tipo de evolución, ¿no es cierto? Ahí el, que está el Homo erectus, el Homo sapiens, el Homo sapiens sapiens, comiendo, McDonald's ahí, usted ve la figura, ahora formarse un chancho. Es decir, ¿de qué nos sirve este sentido de evolución si hemos ido para atrás? ¿Se entiende? Entonces, la historia, por eso estas imágenes las pongo porque en el sentido de contradictorio, se supone que la idea de progreso siempre fue para mejorar la calidad de vida del hombre, y ¿qué hemos hecho nosotros? Enfermarnos, engordar, ¿no es cierto?, destruir la naturaleza. Por lo tanto, por eso fue una idea, por eso terminó siendo una idea, no una teoría ni nada de eso, sino que fue una idea, y que después, no se los digo al tiro, cuando se deja de decir que la idea de progreso terminó lisa y llanamente con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial puso fin a la idea de progreso. O sea, todo lo que era para mejorar la calidad de vida del hombre se vino abajo. Mire, ahí va la misma evolución. Del mar se dice que nació la vida, se evolucionó, y nosotros volvemos a botar toda la basura al mar. Para que vean que esta imagen es para ponerle en contexto de que nosotros, que debíamos vivir en armonía, como decían los intelectuales, con el planeta, a partir de este progreso, lo hemos destruido. Por eso se dice que, ¿cuál es el virus del planeta? El ser humano. Qué terrible eso. Desde el punto de vista sociales, aparece el positivismo, que plantea que solamente a partir de utilizando el método científico se podía alcanzar la verdad. El método científico que ustedes en ciencia lo trabajan, ¿no es cierto?, con una hipótesis, ¿no es cierto?, las preguntas, después la experimentación y después los resultados, solamente se puede llegar a la verdad a partir, ¿no es cierto?, de, en este caso, el método científico. Y se pueden plantear teorías, y cuando las teorías están confirmadas 100%, se pasan a formar las leyes. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, cuando se corroboren todas las ideas, se va a convertir lo más probable en la ley de la relatividad. Entonces, por eso está la ley de, en este caso, de la gravitación universal, porque está comprobada, y por eso se llama la ley de gravitación universal. La teoría de la relatividad de Einstein es porque hay muchas cosas que todavía, como estamos hablando del macro universo, es difícil todavía, en este caso, a pesar que hay mucho avance en torno a ello, de comprobar 100%. Y esto a mí siempre me ha dado pena porque Chile fue parte de esto. Desde lo político se empezó a plantear que habían sociedades que estaban destinadas a transitar desde la barbarie a un estado de civilización. Entonces se planteaba que habían países, habían, ¿no es cierto?, sociedades que eran superiores a otras. Estados Unidos se consideraba superior, Europa, Alemania, Francia, ¿no es cierto?, Italia, Inglaterra, se consideraban superior al resto del mundo. Japón, por otro lado, y tenían que ir a civilizar al resto del planeta. Es más, ¿qué se hacía? Y en Chile, por eso les dije que en Chile fue algo importante, y a lo mejor Marcela se acuerda, hace poco salió de cuarto medio. ¿Qué ocurrió? Que en Berlín, en París, ¿no es cierto?, en Londres, se hacían circos humanos. Se llevaban personas que, en este caso, ¿qué hacían? Mostrarlas, decir, mire, llevaban yaganes, ¿no es cierto?, a la galufe chileno, y decían, miren, aquí están los yaganes. Los miraban con su ropa, cómo estaban pintados, y decía, para que vean que nosotros, por eso tenemos que civilizar el mundo, cómo esta gente vive en plena barbarie todavía. No respetaban nada. Y utilizaban al ser humano como un objeto de ser observado y decir, chuta, sí, hay que ir a civilizar al resto del mundo. Conclusión. Por lo tanto, la idea de progreso fue solo una visión de Europa Occidental y Estados Unidos para asegurar su dominio y expansión al resto del mundo, demostrando su superioridad racial, económica y tecnológica. ¿Les quedó claro la actividad? O sea, perdón, la clase. Levanten manito ahí. ¿Les quedó claro? Veamos el chat. Sí, sí, Isidora, Kaila, ¿será que más me responde? Richelle sí, Montserrat sí, sí, ya. Entonces, esta va a ser nuestra primera tema que vamos a trabajar, ¿no es cierto?, hasta llegar hasta la Guerra Fría, ¿no es cierto?, hasta un poco de nuestros tiempos,
y después entrar en la historia de Chile. Vamos a ir clase a clase, clase para ir avanzando y que tomemos todos los contenidos que ustedes estén bien preparados. Entonces, ¿cuál es la actividad? Ustedes toman la idea de las diapositivas que yo voy a subir esto ustedes saben, a la página del Facebook. ¿Cuáles son las ideas centrales? Realizar un esquema de la idea de progreso, de la diapositiva 3 a la 8. Toman ¿cómo se llaman? Los títulos y los van uniendo. ¿Qué es la idea de progreso? Y le sacan su querida foto o me la envían por Word a mi querido correo cristianpinombresgana.cl. ¿Les quedó clarito? ¿Algunas opiniones? No, profe, no entendí el Mire, trabajo, la actividad. ya, se la explico. Por ejemplo, decía idea de progreso. ¿Cuáles son las ideas de progreso? ¿Qué plantea? Una, por ejemplo, la ciencia y la tecnología, el hombre el centro de todo, la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo se logra eso? A partir, por ejemplo, del capitalismo, a partir, ¿no es cierto?, del liberalismo político. ¿Cómo se demuestra? Uno dice, con el social darwinismo, la superioridad de las razas, ¿no es cierto?, y el positivismo. Todas las que recién vimos, toman las ideas centrales y arman el esquema. ¿En qué consiste la idea de progreso? Eso es. Pueden tomar los títulos. Ya, profe, gracias. ¿Qué más tiene alguna duda? ¿Les quedó clara la clase? Pueden hablar nomás. Son poquitos hoy día. Hoy día fueron, en un momento fueron 9, ahora hay poquitos. ¿Ayrton le quedó claro? ¿A usted, Marcela, le quedó claro? Súper entrete su clase, profe. Me tiene que enviar la actividad también. Es fácil, es simple. Así que chicos, los veo en un ratito más, en media hora más, en la clase, no sé, en consejo curso, vamos a hablar de las informaciones que tengo que darles. ¿Ok? Les envío un abrazo a todos ustedes, cuídense harto y nos vemos en media hora. ¿Ok? Que estén bien. Gracias Marcela por tu presencia y tu apoyo. Nos vemos. Nos vemos, Gracias. prima Profe, Antonia. Que estés muy bien. Chao, Montserrat. profe, ¿a qué hora es la otra clase? El consejo curso a las 5. Ya, Ya vamos a hablar de la información que les digo que tanto ministerial como del colegio. ¿Ok? Para ya, que profe. hablar un poquito. Ayrton, gracias. Nos vemos.